Tu cuerpo lleva años envejeciendo más rápido de lo que debería, y la razón no es la que te dijeron. No es la genética, no es el paso del tiempo. Es algo que tú mismo activas cada día sin darte cuenta, algo tan cotidiano que se volvió completamente invisible. Y lo más impactante de todo es que existe un interruptor dentro de ti, un mecanismo biológico real, comprobado por la ciencia, que puede revertir ese proceso. No frenarlo, revertirlo. Y está apagado. Lleva años apagado, y nadie te había dicho que existía. Piénsalo un momento. Hay personas que a los 50 años se mueven con más energía que muchos de 30. Personas cuya piel tiene una textura que no encaja con su edad. Personas que duermen bien, piensan con claridad y no arrastran ese cansancio crónico que se volvió normal para tanta gente. Durante mucho tiempo asumimos que eso era suerte, o genes privilegiados, o simplemente la excepción a la regla. Pero no es ninguna de esas cosas. Lo que diferencia a esas personas no es lo que tienen, es lo que hacen. Y más importante aún, es lo que dejan de hacer. Porque el secreto no está en agregar algo a tu rutina, está en quitarlo. Está en crear un espacio que tu cuerpo lleva décadas esperando para hacer algo que sabe hacer perfectamente. Algo para lo que fue diseñado desde el principio, pero que la vida moderna ya ha impedido hacer casi por completo. Yo tardé mucho tiempo en entender esto. Estaba convencido de que envejecer era simplemente el precio de vivir, que el cuerpo se desgastaba como se desgasta cualquier máquina con el uso, que los achaques, la fatiga, la piel que pierde su textura, la mente que tarda más en reaccionar, todo eso era inevitable, normal, esperado. Y seguí viviendo así, sin cuestionarlo, hasta que llegué a una información que cambió completamente mi forma de ver mi propio cuerpo. Lo que vas a escuchar no es una promesa vacía. No es publicidad de ningún suplemento ni de ningún tratamiento. Es ciencia. Es biología. Es un proceso que ocurre dentro de tus células. O más bien, un proceso que debería estar ocurriendo, pero que casi con certeza no está ocurriendo porque algo lo está bloqueando. Y cuando termines de escuchar esto, vas a saber exactamente qué es ese bloqueo y cómo quitarlo. Pero primero necesitas entender qué está pasando dentro de ti ahora mismo. Porque lo que está pasando es mucho más serio de lo que imaginas. Y al mismo tiempo, mucho más solucionable de lo que crees. Si esto te resuena, si sientes que llevas tiempo buscando exactamente esta información, suscríbete y dale me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo contenido como este con más personas que lo necesitan. Imagina que llevas décadas dirigiendo una fábrica que nunca cierra. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin paros, sin mantenimiento, sin limpieza. Las máquinas producen sin descanso. Los operarios trabajan en turnos interminables. Y en los rincones, en los pasillos, debajo de las mesas, la basura se va acumulando. Piezas rotas que nadie recoge. Filtros saturados que nadie cambia. Residuos del proceso de producción que simplemente se quedan ahí, ocupando espacio, obstruyendo el funcionamiento de todo lo demás. Eso es exactamente lo que le pasa a tu cuerpo a nivel celular. Cada célula de tu organismo produce desechos mientras trabaja. Es parte normal del proceso biológico. Proteínas que se dañan y pierden su forma. Mitocondrias que son como las baterías internas de cada célula, que se deterioran con el tiempo y dejan de generar energía de forma eficiente. Fragmentos celulares que ya cumplieron su ciclo pero siguen ahí, flotando dentro de la célula, ocupando un espacio que debería estar limpio. Todo eso se acumula día tras día, año tras año, sin que tú lo veas ni lo sientas directamente. Y cuando se acumula, la célula trabaja peor. Genera menos energía. Se comunica peor con las células vecinas. Se replica con más errores. Y ese deterioro que empieza a nivel microscópico termina siendo lo que tú experimentas en tu cuerpo como cansancio sin razón aparente, como esa piel que fue perdiendo su firmeza poco a poco, como esa mente que antes conectaba ideas con rapidez
Y ahora a veces se siente espesa, lenta, como si pensara a través de un vidrio empañado. La acumulación de ese residuo celular tiene nombre en la ciencia. Se llama senescencia celular. Y no es un proceso menor ni marginal. Es uno de los mecanismos centrales del envejecimiento biológico. Es la razón por la que dos personas de la misma edad cronológica pueden tener edades biológicas completamente distintas. Una con células limpias, funcionales, eficientes. Otra con células sobrecargadas de desechos, trabajando a un porcentaje muy pequeño de su capacidad real. Ahora viene la pregunta que cambia todo. Porque si el problema es la acumulación de basura celular, la solución lógica sería limpiar esa basura. Y aquí es donde la biología hace algo que, cuando lo entiendes por primera vez, te cuesta creer que sea real. Tu cuerpo tiene exactamente eso. Un sistema de limpieza interno, sofisticado, potente, completamente gratuito, que puede disolver esos residuos, descomponerlos y reutilizarlos como combustible para construir estructuras celulares nuevas y completamente sanas. El problema no es que ese sistema no exista. El problema es lo que le está impidiendo funcionar. Y eso es lo que muy poca gente sabe. Lo que te voy a decir ahora mismo va a sonar casi ridículo de tan simple. Tu cuerpo tiene un sistema de limpieza celular tan potente que, cuando funciona correctamente, puede disolver años de daño acumulado en cuestión de horas. No meses, no años de tratamiento, horas. Y ese sistema no lo inventó ningún laboratorio farmacéutico. Nació contigo. Está en cada una de tus células y lleva años completamente desactivado. Piénsalo desde este ángulo. ¿Por qué los cortes en la piel se cierran solos? ¿Por qué los huesos fracturados se sueldan sin que nadie los cosa por dentro? ¿Por qué ciertos órganos pueden recuperar una parte importante de su tejido después de un daño severo? Porque el cuerpo humano fue diseñado con una capacidad de reparación que va mucho más allá de lo que nos enseñaron en la escuela. Esa capacidad no desaparece con la edad, solo se vuelve más difícil de activar. El sistema del que hablo no trabaja en tejidos ni en órganos visibles. Trabaja directamente dentro de cada célula. Identifica los desechos que describí antes, esas proteínas dañadas, esas mitocondrias deterioradas, esos fragmentos que se acumulan con el tiempo. Los envuelve, los descompone en sus componentes más básicos y los usa como materia prima para construir estructuras celulares completamente nuevas. Es como si la basura de esa fábrica que nunca cierra, en lugar de pudrirse en los rincones, fuera recogida, fundida y convertida en piezas de repuesto para las máquinas que más lo necesitan. El mismo residuo que estaba destruyendo el sistema se convierte en el combustible que lo reconstruye. Cuando este proceso se activa de verdad, los efectos son medibles y concretos. Más energía, porque las mitocondrias que la generan están limpias y funcionan con eficiencia real. Mejor aspecto en la piel, porque las células que la forman trabajan bien en lugar de sobrevivir entre residuos. Mente más clara, porque las neuronas también se limpian y se comunican mejor. Todo conectado. Todo dependiendo de que ese sistema funcione. Pero aquí está el problema. Y es un problema con una causa muy específica que puedes identificar en tu propia vida sin necesidad de ningún análisis médico. El sistema de limpieza celular necesita una sola condición para activarse. Una. Y es precisamente la condición que el estilo de vida moderno hace casi imposible de conseguir. Necesita silencio. No silencio de sonidos, silencio metabólico. Un periodo de tiempo donde tu cuerpo no esté procesando, digiriendo, reaccionando, defendiendo. Un espacio donde las señales que mantienen el modo construcción activo finalmente se apaguen y el modo reparación pueda encenderse. Y ese silencio es exactamente lo que más escasea.
porque hay algo que lo bloquea de forma constante, desde que abres los ojos por la mañana hasta que los cierras de noche. Y cuando sepas exactamente qué es ese bloqueo, vas a ver tu rutina diaria con ojos completamente distintos. Quiero que hagas algo ahora mismo. Trata de recordar cómo te sentías hace 15 años. No te pido que recuerdes un día en particular. Te pido que recuerdes la textura general de lo que era estar en tu cuerpo en ese momento. ¿Cómo amanecías? Si el cansancio llegaba al final del día o ya estaba ahí cuando abrías los ojos. Si tu mente conectaba ideas con rapidez o si ya entonces empezabas a sentir esa lentitud que con el tiempo se fue volviendo completamente normal. La mayoría de las personas, cuando hacen ese ejercicio con honestidad, encuentran una diferencia notable. Y lo que suelen pensar es que esa diferencia se debe al paso del tiempo, que el cuerpo de hace 15 años era joven y el de ahora ya no lo es, que así funciona la biología, que es natural. Pero eso no es lo que dice la ciencia. La ciencia dice algo mucho más incómodo y al mismo tiempo mucho más esperanzador. Esa diferencia no se debe principalmente a la edad cronológica, se debe a la acumulación. Y a algo más que muy pocas personas entienden con claridad, que es la relación entre el modo en que tu cuerpo ha estado funcionando durante todos esos años y la capacidad que ha tenido, o mejor dicho, que no ha tenido, de repararse profundamente. El cuerpo humano funciona en dos modos que no pueden coexistir al mismo tiempo. Cuando está en modo construcción, procesa, digiere, responde a estímulos, genera respuestas hormonales, almacena energía. Cuando está en modo reparación, limpia, regenera, reconstruye a nivel celular. Activa ese sistema del que venimos hablando. Son dos estados biológicos distintos, con señales químicas distintas, y el cuerpo elige uno u otro según lo que el entorno le está pidiendo en cada momento. El problema es que el entorno moderno le pide modo construcción de forma absolutamente constante. Cada vez que comes, aunque sea algo pequeño, el cuerpo entra en modo construcción. Cada vez que el cortisol sube, que es básicamente cada vez que recibes una notificación en el celular, tienes una conversación tensa, ves algo que te genera ansiedad o simplemente scrolleas 20 minutos antes de dormir, el cuerpo entra en modo defensa. Y ese modo defensa también bloquea la reparación. Cuando te vas a dormir con el cuerpo todavía digiriendo y la mente todavía procesando todo lo vivido durante el día, incluso el sueño pierde parte de su capacidad reparadora. El resultado es que hay personas que llevan años, en algunos casos décadas, sin que su sistema de limpieza celular se haya activado de forma completa ni una sola vez. Y cada uno de esos días sin limpieza es un día más de residuos acumulados. Un día más de células trabajando en condiciones cada vez peores. Todo en silencio, por dentro, sin que ninguna alarma suene. Hasta que el cuerpo empieza a mandar señales que ya no se pueden ignorar. Pero lo que viene a continuación cambia completamente esa ecuación. Porque este daño acumulado tiene algo que muy pocas personas saben, y es que no es permanente. Cada vez que tu celular vibra en la mesa, tu cuerpo reacciona de forma idéntica a como reaccionaría si algo real te estuviera amenazando. No es una forma de hablar, es biología pura y comprobada. Tu sistema nervioso no tiene la capacidad de distinguir entre una alerta en la pantalla y una situación que pone en riesgo tu vida. Para él, la señal es la misma. El mecanismo de respuesta es el mismo. Y las consecuencias sobre tus células son exactamente las mismas. Eso significa algo muy concreto. Cada notificación, cada revisada al celular antes de dormir, cada conversación tensa, cada titular de noticias que genera ansiedad, cada subida de azúcar después de comer algo procesado, cada noche con luz artificial hasta tarde. Todo eso activa en tu cuerpo una respuesta de alerta. Una respuesta que libera cortisol, que pone al sistema nervioso en modo defensa, que le indica a cada célula del organismo que no es momento de repararse, que hay que mantenerse alerta, que la limpieza puede esperar. Y la limpieza
siempre termina esperando. Lo que más me impactó cuando entendí esto no fue el daño que causa un momento puntual de estrés. Eso el cuerpo lo maneja bien. Lo que destruye la reparación celular es el estrés que nunca termina, el ruido que no para, la activación constante sin ninguna pausa real. Piénsalo en términos de un día completamente normal. Te despiertas y antes de que el cuerpo haya terminado de salir del sueño, ya estás revisando el celular. Primera subida de cortisol del día y apenas abriste los ojos. Desayunas algo rápido. El sistema digestivo entra en modo construcción. Durante el trabajo ya hay estímulos por todas partes. Pantallas, pendientes, conversaciones, ruido constante de fondo. A media mañana, cafeína. Nueva señal de activación. Al mediodía comes, otra vez modo construcción. Por la tarde más pantallas, más tensión, más cortisol. Y en la noche, cuando el cuerpo debería empezar a prepararse para el proceso de reparación más profundo que ocurre durante el sueño, sigues con luz artificial en los ojos, con el celular en la mano, con la mente procesando todo lo que quedó pendiente. Así cada día, 365 días al año. El cuerpo nunca recibe la señal de que puede parar, de que el peligro pasó, de que es seguro dejar de defenderse y comenzar a repararse de verdad. Sin esa señal, el sistema de limpieza celular permanece apagado. Los residuos siguen acumulándose. El daño sigue creciendo, en silencio total, sin que ningún síntoma claro lo indique. Hasta que el cuerpo empieza a mandar señales que ya no se pueden ignorar y que casi todo el mundo trata como problemas separados, cuando en realidad todos comparten exactamente el mismo origen. Los científicos tienen un concepto para describir ese estado. Es la medida de cuánto le ha costado al organismo funcionar de forma continua en un entorno que nunca da descanso real. Y cuando esa acumulación supera cierto nivel, los sistemas de reparación profunda no solo empiezan a funcionar peor, simplemente se detienen. Pero lo más impactante de todo esto no es el daño que ese ruido constante provoca. Lo más impactante es que mucho antes de que cualquier laboratorio moderno entendiera este mecanismo, ya había personas que sabían con precisión cómo desactivarlo. Y lo que descubrieron es tan antiguo que la ciencia tardó siglos enteros en tomarlo en serio. En distintas tradiciones de sanación de Asia y América, mucho antes de que existiera cualquier microscopio o análisis celular, los practicantes más avanzados describían estados donde el deterioro físico parecía frenarse de manera notable. No lo explicaban con términos científicos. Cada tradición tenía su propio lenguaje para nombrarlo. Pero el principio central era siempre el mismo. Periodos prolongados de silencio completo, ausencia voluntaria de alimento, quietud profunda del cuerpo y de la mente. Y después de esos periodos, quienes los practicaban de forma disciplinada mostraban una vitalidad y una claridad que simplemente no correspondían con su edad ni con sus condiciones de vida. Los documentos que registraban estas prácticas describían cosas que sonaban imposibles. Personas mayores con una energía y una presencia física que desafiaban cualquier explicación lógica de la época. Procesos de recuperación ante enfermedades que ocurrían con una velocidad inusual. Una resistencia al deterioro que otros practicantes no compartían. Y en todos los casos, la diferencia estaba en esas prácticas de silencio y ayuno que repetían con una regularidad casi obsesiva. Durante décadas, los investigadores occidentales que encontraron estos registros los clasificaron como exageraciones culturales, como relatos embellecidos con el tiempo, como la tendencia humana de convertir a sus figuras más respetadas en algo más grande de lo que realmente fueron. La idea de que alguien pudiera frenar su propio envejecimiento biológico a través del comportamiento parecía demasiado simple para ser verdadera, demasiado accesible, demasiado antigua para que la ciencia moderna no la hubiera descubierto antes. Y entonces llegó un investigador con un microscopio, y lo que encontró dentro de las células cambió todo lo que la ciencia creía saber sobre el envejecimiento.
Lo que ese hombre descubrió es exactamente el proceso del que llevamos hablando desde el principio. Y cuando lo veas con nombre, con mecanismo, con evidencia concreta, vas a entender por qué esos monjes y esos maestros antiguos no estaban inventando nada. Estaban describiendo algo completamente real que sus cuerpos les estaban mostrando cada vez que creaban las condiciones correctas. Un científico japonés pasó años observando células en condiciones de escasez extrema y descubrió algo que nadie en la comunidad científica esperaba encontrar. En lugar de colapsar de forma caótica, las células hacían algo completamente diferente. Activaban un mecanismo interno que les permitía sobrevivir usando sus propios recursos. Identificaban sus componentes dañados con una precisión asombrosa. Los envolvían y los descomponían para extraer de ellos los materiales que más necesitaban en ese momento. Era como ver a alguien aislado sin acceso a nada externo, que en lugar de rendirse, desmantela lo que ya no funciona y usa esas piezas para reparar lo que todavía puede salvarse. Ese proceso tiene nombre. Se llama autofagia. Viene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo. La primera vez que lo escuché con ese nombre me generó una imagen bastante incómoda. Pero cuando entendí lo que significa en términos biológicos reales, entendí por qué ese investigador recibió el reconocimiento más importante que existe en la ciencia. La autofagia no es un mecanismo de emergencia que solo se activa en situaciones extremas. Es un programa de mantenimiento que debería estar funcionando de forma regular en cada célula de tu cuerpo. No solo en un órgano, en todos. En el músculo, en el hígado, en el cerebro, en la piel, en cada sistema. Y cuando funciona con regularidad, las células están limpias, son eficientes y el cuerpo completo opera en un nivel de rendimiento que la mayoría de las personas ya ni recuerda cómo se siente. Lo que ese científico demostró de forma irrefutable fue que la autofagia es el factor central que separa a las células que envejecen rápido de las que no lo hacen. Con evidencia directa, observable al microscopio, mostró que cuando la autofagia está activa de forma regular, el daño celular acumulado disminuye de manera medible. Los mecanismos de inflamación crónica que destruyen tejido desde adentro se reducen. Incluso células que parecían en un estado avanzado de deterioro podían recuperar parte de su funcionalidad cuando el sistema de limpieza volvía a operar. Lo que más sorprendió a la comunidad científica no fue descubrir que el mecanismo existía, fue entender lo que lo activa. Porque no requiere ninguna tecnología avanzada ni ningún compuesto difícil de obtener. Son exactamente las mismas condiciones que esos maestros y practicantes de tradiciones antiguas creaban de forma intuitiva, sin saber nada de biología celular, solo guiados por lo que observaban en sus propios cuerpos con el tiempo. Y una vez que los investigadores entendieron ese mecanismo en profundidad, empezaron a medir algo que hasta ese momento se consideraba completamente fuera del alcance de cualquier intervención humana. Lo que voy a decirte ahora va a contradecir directamente algo que probablemente das por sentado. Los telómeros, esas estructuras en los extremos de tu ADN que los científicos usan como reloj biológico, que se acortan con cada división celular y cuya longitud determina qué tan joven o viejo es tu cuerpo a nivel molecular, pueden volver a crecer. No es un error, no es una exageración. Es uno de los hallazgos más impactantes de la biología moderna y cambió por completo la forma en que los investigadores entienden el envejecimiento. Para entender por qué eso es tan importante, imagina que tu ADN es un cordón de zapato. Los extremos tienen una funda de plástico que los protege y les permite funcionar bien. Los telómeros son esa funda. Cada vez que la célula se divide, la funda se acorta un poco. Cuando se acorta demasiado, la célula deja de dividirse correctamente, empieza a fallar y eventualmente deja de funcionar. Eso, multiplicado en miles de millones de células simultáneamente,
es lo que experimentas como envejecimiento biológico real. Durante mucho tiempo la ciencia asumió que ese acortamiento era un proceso de una sola dirección, que los telómeros solo podían perder longitud, nunca recuperarla. Esa creencia fue tan sólida que nadie se tomaba en serio la posibilidad contraria, hasta que empezaron a aparecer evidencias que no encajaban con esa lógica. Investigadores que estudiaban poblaciones con hábitos muy específicos encontraron personas cuyos telómeros habían ganado longitud en periodos medibles. Lo que tenían en común era exactamente el tipo de condiciones que activan la autofagia. Periodos regulares sin ingesta calórica, niveles de cortisol más bajos que la media, un sistema nervioso que pasaba tiempo real en calma, no solo en modo defensa constante. Células que podían limpiar sus residuos con regularidad y funcionar con una eficiencia que el promedio de la población simplemente no alcanzaba. La conexión entre la autofagia y la longitud de los telómeros no es casual ni indirecta. Cuando las células están limpias y sus mitocondrias funcionan bien, el daño que más acelera el acortamiento disminuye de forma significativa. Cuando la inflamación crónica baja, el ambiente en el que viven las células mejora radicalmente. Y en ese ambiente, el mecanismo que mantiene y regenera los telómeros puede operar con una eficacia que en condiciones de acumulación y ruido constante no tiene ninguna posibilidad de alcanzar. El reloj biológico no solo puede detenerse, puede retroceder. Y las condiciones para que eso ocurra no están en ninguna clínica especializada ni en ningún tratamiento inaccesible. Están en algo que puedes hacer tú mismo, con lo que ya tienes, empezando exactamente cuando decidas hacerlo. Lo que viene a continuación es el protocolo concreto, y el primer paso va a sorprenderte porque es completamente opuesto a lo que la mayoría de la gente haría instintivamente. Lo que voy a contarte ahora fue publicado en una de las revistas médicas más respetadas del mundo y provocó una reacción que muy pocos esperaban dentro de la comunidad científica. Un grupo de personas con envejecimiento biológico acelerado, con telómeros notablemente más cortos que el promedio para su edad cronológica, participó en un seguimiento de varios años. No recibieron ningún fármaco experimental, ninguna terapia avanzada de ningún tipo. Solo modificaron su comportamiento, y al cabo del tiempo establecido, sus telómeros habían crecido. Cuando ese resultado se publicó, la primera reacción de muchos investigadores fue incredulidad. No porque la metodología fuera cuestionable, sino porque contradecía de forma directa un supuesto que llevaba décadas instalado en la ciencia. El supuesto de que los telómeros solo podían ir en una dirección, que el reloj biológico solo podía avanzar, que el envejecimiento celular era una calle de sentido único sin ningún retorno posible. El estudio demostraba que no, que el ADN responde al entorno que tú le das, que la biología de tus células no está grabada en piedra, que hay una conversación constante entre lo que haces con tu cuerpo cada día y lo que ocurre a nivel molecular dentro de cada una de tus células, y que esa conversación puede cambiar de dirección cuando cambias las condiciones en las que tu cuerpo opera. Lo que tenían en común las personas cuyos telómeros habían crecido era exactamente el conjunto de condiciones que, como ya explicamos, activan la autofagia. Periodos regulares sin ingesta de alimentos. Reducción sostenida del estrés crónico. Un sistema nervioso que pasaba tiempo real en un estado de calma profunda, no solo de agotamiento al final del día. Y como resultado directo de esas condiciones, la limpieza celular ocurría con una regularidad que el cuerpo promedio no alcanza en años de vida completamente normal. La inflamación bajaba. Las mitocondrias funcionaban con mayor eficiencia. El daño acumulado que más afecta la estabilidad del ADN disminuía de forma medible y sostenida. Y en ese entorno más limpio y más estable, el mecanismo que protege y regenera los telómeros podía operar con una eficacia que en condiciones de acumulación constante simplemente no tiene espacio para alcanzar. Esto no es teoría. Es un resultado documentado, revisado y respaldado por investigadores independientes
que trabajaron con poblaciones distintas y llegaron a conclusiones que apuntan en la misma dirección. Lo que varía son los detalles específicos de cada estudio. Lo que no varía es el principio central que los une. Cuando el cuerpo tiene las condiciones para activar su limpieza profunda, la biología responde de una forma que va exactamente en contra del envejecimiento que todos damos por inevitable. Y lo más importante de todo es que esas condiciones no son extraordinarias ni inaccesibles. No requieren tecnología especializada. No requieren recursos que la mayoría de las personas no tiene. Requieren entender con claridad qué le estás haciendo a tu cuerpo cada día sin darte cuenta y saber con precisión qué cambiar para que el mecanismo se reactive. Eso es exactamente lo que el protocolo que viene a continuación te va a dar. No una promesa vaga, un mapa concreto con 3 pasos claros que puedes aplicar desde hoy mismo, sin gastar nada, sin necesitar nada que no tengas ya. La mayoría de la gente, cuando decide que quiere mejorar su salud, instintivamente busca agregar cosas. Un suplemento nuevo que alguien recomendó. Una rutina diferente. Una dieta más estructurada. Un producto que promete resultados rápidos. Esa lógica, aunque completamente comprensible, es exactamente lo opuesto de lo que tu biología necesita para activar la regeneración celular profunda que hemos descrito desde el principio de este relato. Lo que el protocolo hace no es agregar, es quitar. Es eliminar con precisión las interferencias que tienen bloqueado el mecanismo más poderoso de reparación que tu cuerpo tiene. Y en el espacio que se abre cuando esas interferencias desaparecen, la autofagia puede encenderse y hacer exactamente lo que sabe hacer, disolver el daño acumulado y reconstruir desde adentro, sin que tú tengas que hacer casi nada más que crear las condiciones correctas. Lo llamo el reset celular de 3 fases. No es una dieta, no es un régimen de entrenamiento, no es algo diseñado para personas con tiempo libre y sin obligaciones reales. Es una secuencia de condiciones específicas que, aplicadas juntas y en el orden correcto, crean el entorno exacto que la autofagia necesita para activarse de verdad y mantenerse el tiempo suficiente para que sus efectos sean concretos y medibles en tu propio cuerpo. El protocolo está pensado para funcionar dentro de un día completamente normal, con trabajo, con familia, con el ritmo que ya tienes. No requiere reorganizar tu vida. Requiere entender qué 3 cambios puntuales separan a un cuerpo que acumula daño día tras día de un cuerpo que por fin tiene las condiciones para repararse en profundidad. Pero antes de explicarte cada fase en detalle, necesitas entender algo sobre cómo funciona la secuencia completa. Las 3 fases no son independientes. Cada una prepara el terreno para que la siguiente tenga un efecto más profundo. Aplicar solo una o 2 genera un resultado parcial. Cuando las 3 trabajan juntas, el efecto no es simplemente la suma de las partes. Es algo cualitativamente diferente, como la diferencia entre encender una vela y encender todas las luces de una habitación al mismo tiempo. Y la primera fase, la que pone en marcha todo lo demás, es la que más sorprende a la gente cuando la escucha. Porque no te pide que incorpores nada nuevo a tu día. Te pide que dejes de hacer algo que casi con certeza llevas años haciendo sin cuestionarlo. Algo que parece completamente inofensivo. Algo que incluso consideras parte de una rutina saludable. Y ese solo cambio es suficiente para que el proceso de limpieza celular comience en cuestión de horas. La primera fase del protocolo va a sonar tan simple que tu primer impulso va a ser descartarla. No porque no tenga sentido, sino porque estás tan acostumbrado a buscar soluciones complicadas que algo tan directo como esto parece insuficiente. Pero es exactamente esa simplicidad lo que lo hace tan efectivo. Y cuando entiendas la cadena de reacciones biológicas que desencadena, vas a entender por qué funciona a un nivel que ningún suplemento del mercado puede replicar. La fase 1 consiste en crear un periodo de 16 horas dentro de tu día donde nada entra a tu sistema que genere respuesta de insulina.
Nada de alimento, nada de jugo, nada de leche en el café, solo agua. Y a cambio de esas 16 horas de silencio metabólico, tienes una ventana de 8 horas donde comes con normalidad, sin restricciones especiales de ningún tipo. Puedes adaptarla a tu horario real. Lo que importa no es cuándo empieza, sino que la pausa sea completa. Cuando comes cualquier cosa, tu páncreas libera insulina. No solo cuando comes mucho, con cualquier cantidad. Incluso con algo pequeño que considerarías casi insignificante. La insulina es la señal química que le indica a cada célula de tu cuerpo que hay recursos externos disponibles. Que el modo construcción debe mantenerse activo. Y en ese estado, la autofagia se apaga por completo. No se reduce gradualmente, se detiene. Porque el sistema de limpieza celular opera únicamente cuando el cuerpo percibe que no hay nada entrando desde afuera y que necesita trabajar con lo que ya tiene dentro. La mayoría de las personas pasa el día entero en modo construcción sin una sola interrupción real. Algo al despertar, algo a media mañana, almuerzo, algo en la tarde, cena y en muchos casos algo más antes de dormir. Cada una de esas ingestas reinicia el contador. Cada vez que algo entra al sistema, la insulina regresa, el modo construcción se reactiva y el sistema de limpieza celular vuelve a esperar. A veces espera días enteros, a veces semanas, a veces mucho más tiempo del que cualquiera querría admitir. Lo que hace la fase 1 es cortar ese ciclo sin interrupciones. Durante las primeras horas el cuerpo procesa lo último que comiste. Después los niveles de insulina caen de forma sostenida. El organismo empieza a usar sus propias reservas como fuente de energía. Y en ese proceso de transición, las señales que mantienen bloqueada la autofagia se van apagando una a una, como se van vaciando los cuartos de una casa cuando todos salen al mismo tiempo y por fin hay silencio en cada rincón. Entre la hora 12 y la hora 14, ocurre algo que los investigadores han documentado con precisión muy detallada. Las enzimas responsables de iniciar el proceso de limpieza celular alcanzan un nivel de actividad que en condiciones de alimentación continua nunca tienen oportunidad de alcanzar. Los componentes dañados dentro de las células empiezan a ser identificados, envueltos y preparados para su descomposición. La autofagia se enciende. Y en ese momento, tu cuerpo te manda una señal muy específica que confirma que el proceso comenzó. Una sensación que casi todo el mundo malinterpreta y que por eso interrumpe exactamente lo que más necesita continuar. Esa señal es la que viene a continuación, y cuando la conozcas, nunca vas a volver a reaccionar ante ella de la misma manera. Hay algo que le pasa al cuerpo entre las horas 14 y 16 del ayuno, que nadie describe con precisión y que por eso genera más confusión que cualquier otra parte del proceso. No es un dolor, no es un mareo, es algo más sutil y al mismo tiempo más intenso que eso. Una especie de presencia en el abdomen que no es exactamente hambre, pero que se parece lo suficiente como para que el cerebro la clasifique así de forma automática. Algo parecido a una vibración baja, a una sensación de vacío que tiene una textura diferente al hambre de siempre, más amplia, más difusa, que no se concentra solo en el estómago, sino que se extiende hacia el pecho y a veces hasta los brazos. La primera vez que lo sentí no supe qué era. Mi instinto más inmediato fue comer algo, cualquier cosa, incluso algo pequeño solo para que esa sensación se fuera. Y eso habría sido exactamente el error más costoso que podría haber cometido en ese momento, porque habría reiniciado el contador a cero y perdido todo el trabajo de las horas anteriores. Esa sensación no es una alarma, es una confirmación. Es la forma en que el cuerpo te comunica que el modo reparación acaba de activarse de verdad, que la autofagia está encendida y funcionando, que las células están haciendo exactamente lo que llevan años sin poder hacer, y que si te quedas quieto, si respiras, si dejas pasar esa ola sin reaccionar de forma impulsiva,
Lo que viene al otro lado de ella es algo completamente diferente a lo que esperabas encontrar. El hambre genuina no llega así. El hambre genuina crece de forma lineal, se intensifica con el tiempo y no desaparece sola. Lo que sientes alrededor de la hora 14 se comporta de otra manera. Llega con cierta intensidad, alcanza un punto máximo y después, si no reaccionas ante ella, empieza a disminuir por sí sola. Como una ola que sube, rompe y se retira. Y cuando se retira, deja algo que muy pocas personas que no han pasado por este proceso saben que existe. Deja claridad. Una claridad que no tiene nada que ver con la energía artificial de la cafeína, que es prestada y siempre cobra lo que prestó. Esta es diferente. Es más limpia, más estable, más silenciosa. La mente se afila de una forma que cuesta describir con precisión si no la has experimentado. Los pensamientos conectan con más fluidez. La concentración aparece sin esfuerzo. El cuerpo se siente más ligero, no por falta de peso, sino por ausencia de ese ruido interno sordo que siempre estuvo ahí, pero que nunca identificaste como algo separado de ti. Eso es la autofagia en acción. Eso es tu sistema de limpieza celular trabajando después de un periodo largo sin hacerlo. Esa sensación es real, es medible a nivel molecular y es exactamente la señal de que vas por el camino correcto. Pero hay algo que puede destruir ese estado por completo, incluso si lo estás haciendo perfectamente bien. Y es algo que probablemente no tenías en el radar cuando empezaste a escuchar este protocolo. Lo que ocurre en el cuerpo durante las horas de autofagia activa no tiene ningún parecido con lo que sientes cuando simplemente no has comido. Y esa diferencia es fundamental para entender por qué el protocolo funciona y por qué la gente que lo abandona en el momento equivocado nunca llega a experimentar lo que realmente está disponible al otro lado de ese proceso. Cuando la autofagia lleva varias horas encendida, algo muy concreto cambia en la calidad del estado interno. No es un cambio dramático que ocurre de golpe. Es más parecido a cuando limpias una ventana que llevaba mucho tiempo sucia y de repente te das cuenta de cuánta luz estaba entrando, pero no llegando. La mente se asienta. Los pensamientos pierden ese ruido de fondo que normalmente los acompaña. La concentración aparece sin esfuerzo, sin tener que invocarla ni sostenerla artificialmente. Hay una ligereza física que también es muy característica. No ligereza como debilidad, no como ese mareo de cuando no has comido nada y el azúcar en sangre está bajo. Es otra cosa. Es ausencia de peso interno. Una sensación de que algo que estaba obstruyendo el funcionamiento del cuerpo se está disolviendo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Las mitocondrias de tus células, que son las que convierten los nutrientes en energía utilizable, están operando con materiales más limpios que hace unas horas. Los residuos que interferían en la comunicación entre neuronas están siendo procesados y eliminados. El sistema circulatorio tiene menos partículas inflamatorias circulando. Todo eso junto produce una sensación física muy real y muy específica que quien la ha vivido reconoce inmediatamente. En ese punto del proceso, el cuerpo está en el estado de reparación más profundo que puede alcanzar durante las horas de vigilia. Los marcadores de inflamación que los investigadores usan para medir el estado celular muestran caídas medibles. La actividad de limpieza dentro de las células está en su punto más alto. Los telómeros están en el entorno más favorable que pueden tener para mantenerse estables o incluso recuperar longitud con el tiempo. Es el momento donde todo lo que describimos desde el principio de este relato está ocurriendo de verdad, de forma simultánea, dentro de cada uno de tus tejidos. Y es exactamente en ese momento cuando el error más común del protocolo puede destruirlo todo. No tienes que comer nada para romper lo que el cuerpo tardó horas en construir. Ni siquiera tienes que hacer algo que parezca relacionado con la alimentación. Basta con que una cosa específica cambie en tu sistema nervioso. Y esa cosa la activamos docenas de veces al día sin darnos cuenta, sin ninguna intención de hacerlo y sin entender las consecuencias que tiene sobre nuestra biología más profunda.
El cortisol es la hormona que tu cuerpo libera cuando percibe una amenaza. Ya lo mencionamos antes en este relato, pero lo que no explicamos con detalle es lo que hace el cortisol específicamente sobre la autofagia una vez que ésta ya está activa y en pleno funcionamiento. No la reduce gradualmente, no la frena de forma parcial, la apaga. De la misma forma en que la insulina cierra el sistema de limpieza cuando comes algo, el cortisol lo cierra cuando el sistema nervioso entra en modo alerta. Son dos mecanismos distintos con el mismo resultado, que el cuerpo abandona la reparación y vuelve a priorizar la defensa y la respuesta inmediata. Puedes haber pasado 14 horas perfectas de silencio metabólico, haber atravesado la ola de activación sin rendirte, estar experimentando esa claridad de la que hablamos y en ese preciso momento, una discusión con alguien cercano, 10 minutos revisando noticias con la mente en modo reactivo, o incluso una conversación que genera ansiedad aunque sea breve, pueden hacer subir el cortisol lo suficiente para que el sistema de limpieza se detenga por completo. Todo el trabajo de esas horas queda suspendido. El cuerpo sale del modo reparación y regresa al modo que ya conoces demasiado bien, el modo que lleva años impidiendo que la autofagia funcione con regularidad. Esto no es un detalle menor del protocolo. Es la parte que más sabotea a las personas que intentan activar este proceso sin conocerla. Y lo que la hace especialmente difícil es que el estrés que destruye la autofagia no siempre tiene la forma de algo obvio. No hace falta una crisis mayor ni una situación verdaderamente amenazante. El sistema nervioso moderno está tan sensibilizado al estímulo constante que reacciona con una respuesta de cortisol ante cosas que objetivamente no representan ningún peligro real. Un hilo de mensajes que genera irritación. Una notificación que interrumpe algo importante. Un momento de comparación involuntaria en redes sociales. Revisar el celular con la expectativa tensa de encontrar algo que no quieres encontrar. Todo eso activa el mismo mecanismo que activaría una amenaza física real. Y las consecuencias sobre la autofagia son idénticas, sea cual sea la causa que disparó el cortisol. Por eso la fase 3 del protocolo no es un complemento opcional que puedes agregar si quieres mejores resultados. Es una parte estructural del proceso, tan crítica como las 16 horas de silencio metabólico. Sin ella, estás construyendo algo sobre una base que puede derrumbarse en cualquier momento sin aviso. Con ella, el proceso se vuelve estable, sostenible y profundamente más efectivo de lo que cualquier otra intervención aislada podría lograr. Y la herramienta concreta que lo hace posible es algo que llevas toda la vida haciendo sin saber que podías usarla de esta manera. Respirar es lo único que tu cuerpo hace de forma completamente automática y que al mismo tiempo puedes controlar de forma consciente cuando decides hacerlo. Duermes y respiras sin pensar. Corres y respiras más rápido sin ordenárselo a ningún músculo. Pero en el momento en que pones tu atención en la respiración y empiezas a dirigirla con intención, algo cambia en el sistema nervioso que no puede cambiar de ninguna otra forma con tanta rapidez ni con tanta precisión. Esa es la base de la fase 3 del protocolo. Y no es espiritualidad ni meditación en el sentido vago en que mucha gente lo entiende. Es fisiología pura. Es usar una palanca que el cuerpo ya tiene instalada para cambiar el estado del sistema nervioso en cuestión de minutos, bajar el cortisol de forma medible y proteger el proceso de autofagia que las fases anteriores construyeron con tanto cuidado. El sistema nervioso tiene dos modos principales. El modo simpático, que es el de activación y defensa, el que se enciende con cada notificación, con cada conversación tensa, con cada momento de ansiedad, el mismo que apaga la autofagia cuando sube el cortisol. Y el modo parasimpático, que es el de calma y restauración, el que le indica a cada célula del organismo que el entorno es seguro, que no hay amenaza, que es el momento de reparar y regenerar. Cuando el modo parasimpático toma el control, el cortisol baja, la autofagia se profundiza. El cuerpo hace exactamente lo que llevas horas preparándolo para que haga.
La forma más directa y más rápida de activar ese modo parasimpático sin ningún tipo de tecnología ni ningún recurso externo es a través de la respiración con una proporción específica. Inhala por la nariz contando 4 tiempos lentos. Retén el aire sin forzarlo durante 7 tiempos. Exhala completamente por la boca durante 8 tiempos. 3 repeticiones. Eso es todo el protocolo de la fase 3. Lo que ocurre en el cuerpo durante esas 3 repeticiones es bastante más complejo de lo que parece desde afuera. La exhalación larga activa directamente el nervio vago, que es el canal principal de comunicación entre el cerebro y los órganos internos. Cuando ese nervio recibe la señal de una exhalación prolongada y controlada, interpreta que el organismo está en un estado seguro. No hay amenaza. La frecuencia cardíaca baja. La presión arterial se regula. Las glándulas que producen cortisol reciben la señal de que pueden reducir la producción porque la alarma pasó. Y en ese cambio de estado, el sistema nervioso parasimpático toma el control del funcionamiento general del cuerpo. La primera vez que apliqué esto durante el periodo de ayuno, en el momento exacto en que la sensación de activación que describimos antes se volvía más intensa, la diferencia fue inmediata y completamente inesperada. En menos de 2 minutos, la sensación cambió de algo que el cerebro quería resolver comiendo a algo que simplemente podía observar con calma. El abdomen seguía con esa presencia característica, pero dejó de sentirse como una urgencia. La mente, que había empezado a moverse hacia el pensamiento de si debía comer algo, se asentó de forma natural. Y la claridad que describimos como la señal de autofagia activa no solo no desapareció, se profundizó de forma notable. Eso es lo que hace la fase 3 cuando se aplica en el momento correcto. No interrumpe el proceso, lo amplifica. Porque el sistema nervioso deja de competir con la reparación celular y la biología puede destinar todos sus recursos disponibles exactamente al lugar donde más los necesita. Las 3 fases no funcionan en paralelo como 3 cosas separadas que pasan al mismo tiempo. Funcionan en secuencia y cada una potencia a la que viene después. El silencio metabólico de la fase 1 crea las condiciones para que la autofagia se encienda. La comprensión de la fase 2 te mantiene dentro del proceso cuando el cuerpo manda la señal de activación. Y la respiración de la fase 3 protege y profundiza lo que las 2 primeras fases construyeron. Cuando las 3 operan juntas, el resultado no es simplemente la suma de 3 intervenciones separadas. Es algo cualitativamente diferente que ninguna de las 3 puede producir por sí sola. Y es ese resultado combinado el que explica lo que las personas que aplican el protocolo completo empiezan a notar en su propio cuerpo en un tiempo mucho más corto de lo que cualquiera esperaría. Pero para entender por qué el protocolo funciona tan rápido, primero necesitas cambiar una creencia sobre el envejecimiento que probablemente nunca cuestionaste. Hay algo que nadie te dijo sobre el envejecimiento y que cambia completamente la forma en que debes entender tu cuerpo y lo que puedes hacer con él. No envejeces porque el tiempo pasa. Eso es lo que todos asumimos, pero no es lo que la biología dice cuando la miras con detalle. El tiempo pasa igual para todas las células de todos los cuerpos. Y sin embargo, hay cuerpos que a los 50 años muestran marcadores biológicos de 35, y cuerpos que a los 40 ya muestran los de 60. La diferencia no es el tiempo, es la acumulación. Cada día que el sistema de limpieza celular no se activa, el daño se suma al daño del día anterior. Las proteínas rotas que no se procesaron ayer se quedan y se agregan a las de hoy. Las mitocondrias deterioradas que no se renovaron siguen ahí, funcionando con menos eficiencia, produciendo menos energía, generando más residuo en cada ciclo. La inflamación que no bajó porque el cortisol nunca tuvo espacio real para descender sigue erosionando el tejido en silencio. Nada de eso duele de forma aguda. Nada de eso manda una señal de alarma clara. Solo se acumula. Y esa acumulación es lo que tú experimentas subjetivamente como envejecimiento.
Lo que eso significa en términos concretos es algo que quiero que te lleves muy claro. El estado de tu cuerpo hoy no refleja cuánto tiempo llevas vivo. Refleja cuánto daño se ha acumulado sin que el sistema de limpieza haya tenido la oportunidad de procesarlo. Y esa es una diferencia enorme. Porque el tiempo no puedes cambiarlo, pero la acumulación sí. Eso es exactamente lo que el protocolo hace. No lucha contra el tiempo. Le da al cuerpo las condiciones que necesita para disolver lo que se fue apilando sin permiso y reconstruir desde ahí. La pregunta que queda ahora no es si el mecanismo funciona. Eso ya lo respondió la ciencia con evidencia concreta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas para empezar a notarlo en tu propio cuerpo? Y la respuesta va a sorprenderte por lo rápida que es. En menos de una semana, tu cuerpo puede mostrarte señales concretas de que algo cambió a nivel celular. No en meses, no después de un tratamiento prolongado. En 7 días. Y no porque el protocolo sea una solución rápida que resuelve décadas de acumulación de golpe, sino porque la biología humana responde con una velocidad que nadie espera en cuanto las interferencias que la bloqueaban desaparecen. Lo primero que la mayoría de las personas nota no es algo físico, es algo en la calidad de la mente. Al tercer o cuarto día de aplicar el protocolo completo, el despertar cambia. Hay una sensación de haber descansado de verdad, no solo de haber dormido las horas suficientes. Esa diferencia existe porque el cuerpo entra en los ciclos de reparación nocturna con mucho menos interferencia que antes. La autofagia activa durante el día prepara el terreno para que la regeneración del sueño opere con una eficacia que en condiciones de acumulación constante simplemente no puede alcanzar. Después viene la energía. Y esta es la señal que más sorprende, porque es completamente diferente a cualquier energía que se haya sentido antes con cafeína o después de una noche larga de descanso. No tiene picos ni caídas. No llega con fuerza a primera hora y desaparece antes del mediodía. Es una energía pareja y constante que está disponible de forma sostenida a lo largo del día sin necesitar nada externo para mantenerla. Eso ocurre porque las mitocondrias de las células están funcionando con materiales más limpios que hace unos días. Generan más energía útil con menos residuo en cada ciclo. Y esa diferencia no es subjetiva. Se siente en el cuerpo de una forma muy concreta y muy específica. La piel también cambia. No de forma dramática en tan poco tiempo, porque la renovación celular superficial sigue sus propios ritmos biológicos. Pero hay algo en la textura, en cómo responde al tacto, en la forma en que la luz se refleja en ella, que es diferente. Esa calidad que notas en algunas personas y que no sabes describir con exactitud, pero que registras como algo que se ve bien, ese es el reflejo externo de células que están trabajando en condiciones más limpias y con más recursos disponibles que antes. Y está la concentración. La capacidad de sostener la atención durante periodos largos sin que la mente empiece a buscar otra cosa. Eso mejora de forma notoria porque las neuronas se comunican con menos interferencia. El pensamiento fluye con menos fricción. Las personas que trabajan con atención sostenida como herramienta principal reportan esta diferencia de forma consistente desde los primeros días del protocolo. Tu cuerpo no perdió la capacidad de regenerarse. Ese mecanismo sigue intacto y disponible dentro de ti exactamente igual que siempre. Lo que ocurrió es que nunca tuvo un espacio real para funcionar. Y en el momento en que ese espacio aparece, aunque sea por primera vez en años, la biología lo ocupa de inmediato con el proceso para el que fue diseñada desde el principio. No necesita instrucciones adicionales. No necesita ayuda externa. Solo necesita que dejes de interrumpirla. 7 días es el tiempo mínimo para que el cuerpo te demuestre que el cambio es real. Pero lo que viene después de esos 7 días es algo de un orden completamente diferente. Y para llegar ahí, primero hay que tomar una decisión esta noche. La decisión que tienes frente a ti ahora mismo no es complicada. Es una de las más simples que puedes tomar.
pero tiene consecuencias que se van a extender en tu biología durante mucho más tiempo del que imaginas, en cualquiera de las dos direcciones que elijas. Puedes cerrar esto y seguir exactamente igual. El mismo ritmo de todos los días. El mismo ciclo de ingesta continua, cortisol constante, sistema nervioso en modo defensa y sistema de limpieza celular apagado. El daño seguirá sumándose al del día anterior en silencio total. Los telómeros seguirán acortándose. Las células seguirán trabajando en condiciones cada vez más saturadas. Y todo eso continuará sin que ninguna alarma suene, sin que ningún síntoma claro te indique en qué momento exacto el cuerpo cruzó un umbral que ya no tiene retorno fácil. O puedes empezar esta noche, no mañana, no el lunes próximo, esta noche. Defines tu ventana de 8 horas. Dejas que las 16 horas de silencio metabólico comiencen. Y cuando aparezca esa sensación característica que indica que la autofagia se encendió, en lugar de interrumpirla, respiras. 4 tiempos hacia adentro, 7 de retención, 8 de exhalación lenta. Y dejas que tu cuerpo haga lo que lleva años esperando hacer. El envejecimiento que damos por inevitable no es una sentencia escrita en el tiempo. Es el resultado acumulado de no haber dado al cuerpo las condiciones que necesita para repararse. Y eso, a diferencia del tiempo, sí puedes cambiarlo. La capacidad de regeneración no es algo que se consigue, ni que se compra, ni que se obtiene de ninguna fuente externa. Siempre estuvo dentro de ti, esperando exactamente el tipo de silencio que aprendiste a crear hoy. Ahora quiero hacerte una pregunta directa y quiero que respondas con honestidad en los comentarios. ¿Cuántos años llevas sintiéndote con menos energía de la que deberías tener para tu edad, asumiendo que así es como tiene que ser, sin cuestionar si tu cuerpo podría estar funcionando de otra manera completamente diferente? Si este contenido te abrió los ojos a algo que no sabías, dale like y suscríbete al canal. Hay mucho más de esto esperándote.